Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, uno de esos que te dejan con el corazón calentito y una sonrisa de oreja a oreja. Si son fans del romance, la amistad y las sorpresas, entonces se han encontrado en el lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un gesto que ha conmovido a muchísimas personas, un detalle que nos demuestra que a veces, los regalos más especiales no son los más caros, sino los que vienen del corazón. Así es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y ese libro tan especial que le regaló a Hande Erçel. Sí, ese gesto de amor que ha dado la vuelta al mundo y ha robado suspiros por doquier. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar lo que implica este regalazo y, por supuesto, a compartir nuestra opinión sobre esta maravillosa muestra de cariño. Y como siempre, antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan tanto como nosotros hablando de estas cositas que nos enternecen, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de demostrarnos su apoyo y de asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo. Así que ya saben, hagan clic en ese botón rojo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y acompáñennos en esta aventura. Ahora sí, manos a la obra y a descubrir este bello gesto de Kerem hacia Hande. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, muchos de ustedes seguramente ya conocen la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos talentos turcos que conquistaron nuestros corazones en la telenovela Sen Kalkapm o Love is in the Air, para los que la vieron en español, se convirtieron en una de las parejas más queridas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable, y aunque su relación amorosa ya es parte del pasado, la amistad y el cariño que se tienen siguen siendo evidentes. Y es precisamente esa amistad, ese lazo especial, lo que hace que este regalo de Kerem sea aún más significativo. No se trata de un regalo cualquiera, de algo material que se compra en una tienda, sino de algo mucho más profundo, algo que refleja la atención, el cuidado y la conexión que existe entre ellos. Este libro, mis queridos amigos, es un símbolo de una amistad que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo tan hermosa como siempre. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este libro? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Pues bien, no se trata de una edición de lujo ni de un clásico literario con portadas de oro. Lo especial de este libro es el mensaje, es lo que transmite, es el detalle que Kerem le imprimió. Se trata de un libro personalizado, una recopilación de momentos, recuerdos y vivencias que Kerem compartió con Hande. Es como un álbum de fotos, pero en formato de libro con anotaciones, comentarios y reflexiones que hacen de este regalo algo único e irrepetible. Imaginen abrir un libro y encontrarse con fotografías que reviven instantes especiales, leer comentarios que te recuerdan lo bien que la pasaron juntos, y saber que alguien dedicó tiempo y esfuerzo para crear algo tan especial para ti. Es un gesto que habla de amor en todas sus formas, de amistad incondicional, de admiración y de cariño profundo. Y es que Kerem no es alguien que haga las cosas a medias, él siempre se ha caracterizado por ser detallista y considerado, y este regalo es una prueba más de ello. Él sabe que los detalles son los que hacen la diferencia, que los pequeños gestos son los que realmente marcan la pauta. Podría haberle regalado cualquier cosa, un bolso de diseñador, una joya costosa, pero optó por algo que tuviera valor sentimental, algo que trascendiera lo material. El hecho de que haya elegido un libro es también muy significativo, ya que los libros son puertas a otros mundos, son vehículos para la imaginación y para la conexión. Y en este caso, el libro es una puerta a los recuerdos, un vehículo para revivir momentos felices y para celebrar esa amistad tan especial que comparten. Es un regalo que se puede atesorar y que se puede disfrutar una y otra vez. No es algo que se guarda en un cajón y se olvida, sino algo que se consulta, se lee, se relee y se disfruta con cada mirada. Por supuesto, la reacción de Hande no se hizo esperar. Aunque siempre ha sido muy discreta con su vida personal, las fotografías y los comentarios que se filtraron en las redes sociales revelaron su emoción y agradecimiento. Se veía en sus ojos el brillo de la sorpresa y la alegría, se notaba que había quedado profundamente conmovida por el regalo de Kerem. Y no es para menos, recibir un regalo así es algo que sin duda te toca el corazón. Es una muestra de amor y aprecio que va mucho más allá de lo material, es una expresión genuina de cariño y amistad. Es algo que nos recuerda que los mejores regalos son aquellos que se hacen con el corazón, aquellos que se piensan y se crean con amor y dedicación. Ahora bien, analicemos un poco.
más a fondo lo que este gesto significa en el contexto de la relación entre Kerem y Hande. Como les mencioné al principio, su historia de amor ya es cosa del pasado, pero la amistad que mantienen sigue siendo muy fuerte. Y este regalo no solo es un detalle bonito, sino también una reafirmación de esa amistad. Es como si Kerem le dijera a Hande, aunque nuestro camino romántico tomó otra dirección, nuestra amistad es algo que valoro y que quiero celebrar. Es una forma de decirle que sigue presente en su vida, que se preocupa por ella y que los recuerdos que compartieron siguen siendo importantes para él. Es una manera de honrar el pasado y de construir un futuro como amigos. Y es precisamente esa madurez, esa capacidad de trascender una relación amorosa y de convertirla en una amistad sincera, lo que hace que esta historia sea aún más conmovedora. Nos muestra que no todas las relaciones tienen que terminar en drama y resentimiento, que es posible seguir siendo amigos y apreciarse mutuamente incluso cuando el amor romántico ya no está. Es una lección de respeto, de cariño y de madurez que deberíamos aplicar en nuestras propias vidas. Además, este regalo de Kerem es un ejemplo de lo importante que es conocer a las personas que nos importan. Él no le regaló un libro al azar, sino que creó un libro pensando específicamente en Hande, teniendo en cuenta sus gustos, sus vivencias y su conexión. Es una muestra de que realmente la conoce, que se ha tomado el tiempo de entenderla y que valora su individualidad. Es un detalle que demuestra que la escucha, que se interesa por lo que ella es y por lo que le importa. Y es que no hay nada más lindo que sentirse comprendido y valorado por las personas que nos rodean. Otro aspecto que me parece importante destacar es la creatividad que Kerem le imprimió a este regalo. No solo se limitó a recopilar fotos y textos, sino que también le dio un toque personal, haciéndolo aún más especial. Se nota que dedicó tiempo y esfuerzo en crear algo que fuera realmente único y significativo. Y es que cuando uno pone el corazón en lo que hace, el resultado siempre es mejor. Es una lección que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando hacemos las cosas con pasión y dedicación, el resultado siempre será más satisfactorio, tanto para nosotros como para los demás. Este regalo de Kerem es también una invitación a ser más creativos con nuestros regalos. A veces nos limitamos a comprar cosas que encontramos en las tiendas, sin pensar en lo que realmente le gustaría a la persona que vamos a regalar. Pero ¿por qué no intentar crear algo nosotros mismos? ¿Por qué no dedicar tiempo y esfuerzo en hacer algo que refleje nuestra conexión y nuestro cariño hacia esa persona? No se trata de gastar mucho dinero, sino de ponerle corazón y creatividad. Un dibujo o una carta escrita a mano, un álbum de fotos personalizado, un vídeo con recuerdos especiales, las opciones son infinitas. Lo importante es que el regalo salga del corazón y que refleje nuestra individualidad. Y este libro de Kerem es un claro ejemplo de cómo podemos hacer de un regalo algo realmente inolvidable. Además, este gesto de Kerem nos recuerda el poder de los recuerdos y lo importante que es atesorarlos. Los momentos que compartimos con las personas que queremos son tesoros que debemos guardar en nuestro corazón. Y el hecho de que Kerem haya creado este libro para Hande, es como si le estuviera diciendo, estos recuerdos son importantes para mí, y quiero que tú también los tengas presentes. Es una manera de mantener viva la llama de la amistad y de recordar los momentos felices que vivieron juntos. En realidad, este regalo de Kerem ha causado un revuelo tan grande no solo porque se trata de una celebridad, sino porque todos nos identificamos de alguna forma con esa necesidad de demostrar nuestro cariño, esa búsqueda de gestos especiales que nos conecten con las personas que amamos. Nos muestra que todos, sin importar nuestra fama o posición social, tenemos esa necesidad de conexión humana, de demostrar nuestro cariño y de recibirlo de vuelta. Es un recordatorio de que todos buscamos el amor, la amistad y la conexión humana, y que los pequeños gestos de cariño son los que realmente nos hacen sentir amados y valorados. Y es que al final, todos somos iguales en ese deseo de amar y ser amados, de conectar con los demás y de sentirnos parte de algo especial. Y es que a veces pensamos que para demostrar nuestro cariño tenemos que gastar mucho dinero o hacer grandes cosas, pero este regalo de Kerem nos demuestra que no es así. Que a veces los regalos más sencillos son los que tienen más valor, que un pequeño detalle hecho con amor puede tener un gran impacto. Y eso es lo que hace que este gesto sea tan inspirador, que nos motive a ser más considerados con las personas que nos rodean y a demostrarles nuestro cariño de una manera creativa y personal. Porque no se trata de regalar por regalar, sino de regalar con el corazón. De pensar en la persona que va a recibir el regalo y de crear algo que sea realmente significativo para ella. No se trata de la cantidad, sino de la calidad.
No se trata del precio, sino del valor sentimental. Y este libro de Kerem es una clara demostración de que un regalo hecho con amor y dedicación puede ser el mejor regalo de todos. Es increíble cómo un simple libro puede transmitir tantas emociones y significados. Este regalo de Kerem es un recordatorio de que las acciones hablan más que las palabras y que los gestos sinceros son los que realmente marcan la diferencia. Es una muestra de que el amor y la amistad no tienen límites y que son capaces de trascender el tiempo y la distancia. Es una historia que nos inspira a ser más generosos, más considerados y más creativos en nuestras relaciones. Y es que al final, la vida se trata de eso, de compartir momentos especiales con las personas que queremos, de construir recuerdos que nos acompañen siempre y de expresar nuestro cariño de todas las formas posibles. Y este regalo de Kerem es un ejemplo perfecto de cómo podemos hacerlo. Además, este gesto nos recuerda la importancia de celebrar la amistad. A menudo nos centramos demasiado en las relaciones amorosas y olvidamos que las amistades son igual de importantes, que son un pilar fundamental en nuestras vidas. Y este regalo de Kerem es una manera de honrar esa amistad, de reconocer su valor y de agradecer la presencia de Ande en su vida. Es una celebración de esa conexión especial que comparten y de los recuerdos que han construido juntos. Y es que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar, es un lazo que nos une y que nos hace más fuertes. Y este libro es una forma de decir, tu amistad es importante para mí, y quiero que lo sepas. Es un mensaje que va mucho más allá de lo material, es una expresión genuina de cariño y aprecio. Y bueno, creo que hemos desmenuzado este regalo de Kerem de todas las formas posibles, hemos analizado sus significados, hemos hablado de sus implicaciones y hemos compartido nuestra opinión al respecto. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, que les haya inspirado a ser más creativos con sus regalos y que les haya recordado la importancia de demostrar su cariño a las personas que aman. Este vídeo es un recordatorio de que a veces, los pequeños gestos son los que tienen más valor, y que un regalo hecho con amor y dedicación puede ser el mejor regalo de todos. La historia de Kerem y Ande y en particular este detalle del libro, es una prueba de que el cariño y la amistad son capaces de trascender el tiempo y la distancia. Es una lección de madurez, de respeto y de amor en todas sus formas. Ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a repasar rápidamente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de cómo Kerem le regaló a Ande un libro personalizado con recuerdos y vivencias compartidas, un gesto que ha conmovido a muchos. Hemos analizado la importancia del detalle, la creatividad y el valor sentimental de este regalo. Hemos reflexionado sobre lo que significa este gesto en el contexto de la amistad entre Kerem y Ande. Y hemos destacado la importancia de celebrar la amistad, de atesorar los recuerdos y de expresar nuestro cariño de todas las formas posibles. En resumen, mis queridos amigos, este vídeo es una oda al amor, a la amistad y a los pequeños gestos que nos hacen la vida más bonita. Es una invitación a ser más considerados, más creativos y más generosos con las personas que nos rodean. Es una lección de que la calidad es mejor que la cantidad y que el valor sentimental siempre supera el valor material. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por dedicar su tiempo a escucharnos y por compartir con nosotros esta pasión por las historias que nos tocan el corazón. Me encanta saber que hay personas del otro lado de la pantalla que disfrutan tanto como nosotros de estos temas, y eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no duden en dejarnos un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este regalo de Kerem, qué les pareció el gesto, si les ha inspirado o si tienen alguna otra reflexión que compartir. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando nuestro contenido. Además, si tienen alguna otra historia o tema que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos, no duden en dejar su sugerencia en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas y nos encanta escuchar lo que ustedes quieren ver. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que hagan clic en el botón de me gusta, si este vídeo les ha gustado, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta hermosa historia, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que siempre los recibiremos con una sonrisa y el corazón abierto. Hasta la próxima.